Vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta hora en el expediente 19-2018, incidente 2. Dirige el debate el doctor Enrique. Doctor Enrique. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, muy buenos días con todos. Señorita asistente, de cuenta de la concurrencia virtual de las partes procesales. Gracias. Buen día, señor presidente, así como señores jueces superiores, miembros de la tercera sala penal de apelaciones nacional y partes procesales que se encuentran conectados a la presente audiencia de apelación de auto. Informa usted, señor director del debate, que se encuentran presentes en la sala de audiencias por el Ministerio Público la doctora Marlene Paola Morales Yataco, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial, y por la defensa de Pedro Pablo Kuczynski Godard se encuentra conectado el abogado Julio César Midolo Chirinos. En cuanto a la acreditación, es todo lo que tendría que informar usted, señor director del debate. Gracias. Muchas gracias. Preguntamos al Ministerio Público si está conforme con los datos de acreditación y si nos escucha perfectamente. Sí, señor, conforme, los escucho bien. Muchas gracias. Cofónica, nada más. Ok. La defensa del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. Conforme, señor director de debates. Perfecto. Muy bien. Es materia de apelación la resolución número 9 de fecha 12 de marzo de 2024, por la cual se declaró infundado el pedido de devolución de bienes incautados solicitado por la defensa técnica del investigado Pedro Pablo Kuczynski Godard. Preguntamos a la defensa si va a mantener recurso de apelación. Sí, nos mantenemos, señor. Bien. Este recurso de apelación tiene dos pretensiones. Una principal, para que se revoque la resolución y se declare fundada su solicitud, y una subordinada de nulidad. Bien, la resolución en materia de impugnación denegó el pedido de devolución de soportes electromagnéticos, USB, CDs, tarjetas, etcétera, basado en que también estos bienes incautados se necesitan para ser presentados aparentemente en el siguiente juicio como una fuente de prueba de las pretensiones formuladas para formularse por el Ministerio Público. Así que, bien, vamos a escuchar en primer orden su pedido de nulidad, porque si es nulo ya no pasamos a lo que es el fondo y luego escucharemos su pretensión revocatoria. Señor abogado, tiene usted 7 minutos para sustentar. Gracias, doctor. Voy a compartir una presentación, por favor. ¿Me confirma si se puede visualizar? Sí se aprecia, adelante. Muchas gracias, doctor. Bien, como usted lo ha mencionado, nuestra pretensión tiene dos extremos. La primera es que se revoque la resolución de bien grado, que es la 9 del 12 de marzo, y se declare fundado en consecuencia nuestro pedido, y se ordena al Ministerio Público que devuelva en conjunto la totalidad de los bienes incautados, y hay una pretensión alternativa de nulidad. Voy a explicar primero cuál es la línea de tiempo para que ustedes tengan el contexto de los hechos, ¿no? El señor Pedro Pablo Kuczynski se le allanan sus propiedades en el año 2018, concretamente el 24 de marzo del 2018. Tanto en Cieneguilla, en Cieneguilla una casa y en San Isidro 2 casas de la calle Choquehuanca. En noviembre del año 2021, con esos insumos de los elementos que el Ministerio Público sacó de la casa de mi cliente, se pidió que se realice una pericia informática. Esa pericia informática respecto de los bienes incautados fue culminada exitosamente y evacuaron unos informes los peritos, que son los informes periciales del 9 y del 16 de noviembre del año 2021. Es decir, la pericia informática que sostenía el Ministerio Público tenía que realizarse con estos bienes incautados, básicamente computadoras, dispositivos de almacenamiento como USBs, memorias externas, etcétera, celulares, fue correctamente realizada ya por el año 2021. Luego llegamos al año 2023, en que la Fiscalía emite una disposición que es la disposición 200. Con esta disposición concluye la investigación preparatoria y señala que ha llegado a culminar con la totalidad
de las investigaciones y que ya no hay ninguna diligencia pendiente a su criterio, por tanto estaban listos para presentar su acusación. Esto efectivamente sucedió. Hubieron en el interín algunas situaciones producidas por una tutela que ustedes también tienen conocimiento, pero finalmente la acusación no fue trasladada mediante resolución judicial número 4 del 29 de diciembre del año pasado. ¿Qué sucedió en estos allanamientos que le mencionaba inicialmente en 2018? Se levantaron hasta 4 actas. Una respecto de lo que se llevaron del inmueble de Cineguilla, otra respecto de los elementos que sacaron del inmueble de Choquehuanca 963 y 967. La numeración difiere porque la puerta principal tiene un número y la cochera tiene otro número. Y luego un acta por lo que pudieron retirar del inmueble de Choquehuanca 985, 975, que es donde reside actualmente el señor Kuczynski, que continuó con un acta posterior y todo eso obra en el expediente. La totalidad de los bienes que se han incautado, y que ustedes los pueden contrastar en estas 4 actas, tienen un total de 61 elementos. Básicamente, como lo mencionaba, son USBs, son CDs, son equipos electrónicos, tarjetas electrónicas, celulares, ya sea de la marca BlackBerry, Samsung, iPhone, computadoras, MacBooks, tablets, etc. Lo que ustedes pueden apreciar en color rojo son únicamente los elementos que nos han sido devueltos, que en totalidad son 11. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros le solicitamos a la Fiscalía en el mes de septiembre del año 2023, específicamente nuestro pedido ingresó el 5 de septiembre, que nos devolvieran esos bienes porque ellos ya habían cerrado la investigación y se entendía que no había mayor diligencia pendiente que se pudiera esgrimir. La Fiscalía nos responde el 23 de noviembre del año 2023, 2 meses y pocos días más después, diciendo que nos iba a devolver únicamente 11 bienes y el detalle ustedes lo pueden ver en pantalla. De los bienes que sacaron de Choquehuanca 985, nos devolvían un equipo electrónico digital, una MacBook, que es una computadora de la marca Apple, un celular, una tablet y 3 iPhones. Hay un celular más y hay un CD más. Y asimismo de Choquehuanca 953, que es la casa contigua, un CD. Entonces, de los 61 bienes que fueron incautados, tenemos que solamente nos han devuelto 11 y que hay 50 objetos pendientes de devolución. ¿Qué es lo que argumentó el señor juez para negar esta devolución? La Fiscalía señaló que ellos no podían devolver el resto de elementos porque todavía podrían ser utilizadas por ellos en el juicio oral, porque señala que son fuente de prueba y que podían ser utilizados en ese momento. El juzgado acoge ese argumento y señala, bueno, como el Ministerio Público sostiene que de repente va a usarlos en el juicio, entonces no los puede devolver porque sería parte de la fuente de prueba y les va a servir para demostrar su teoría del caso. ¿Qué es lo que sucede cuando ustedes revisan el requerimiento acusatorio que nos ha sido trasladado, como le mencionaba, finalmente en el mes de diciembre del año pasado? Vamos al punto 9 que está en el tomo 8 de la acusación, folios 1426 en adelante. ¿Cuáles son los medios de prueba que se ofrecen para su actuación en audiencia por parte de la Fiscalía? Evidentemente, primero se señalan los acusados, luego los testigos, llegamos a las pruebas periciales. Y en las pruebas periciales, señores magistrados, se va a poder apreciar que únicamente se están ofreciendo los informes periciales contables. Y el detalle sí lo pongo en pantalla porque es importante. El informe pericial contable número 1 del año 2022, el informe pericial contable número 1 del año 2023, y el informe pericial contable número 2 del año 2023. Estos son los únicos elementos periciales, las únicas pericias que está ofreciendo la Fiscalía para su actuación en juicio. Luego pasamos a las pruebas documentales, porque de repente se ofrecían las pruebas documentales. Esto está a partir del folio 1504. Nos vamos a ir, doctores, hasta el folio 29.
y hasta el tomo 29, perdón. Entonces son pues varios cientos de páginas que no les voy a poner en pantalla, pero del detalle se puede apreciar que no existe tampoco ninguna indicación que se estén ofreciendo estas pericias informáticas, estas dos pericias informáticas, que luego se sostiene serían actuadas en juicio. Sin perjuicio de que incluso considerando que hayan estado incorporadas esas pericias informáticas, que de la revisión del requerimiento acusatorio se aprecia que no están, incluso en ese caso, tampoco se justificaría que se estén negando a devolver el resto de 50 bienes que han sido incautados, porque finalmente la fuente de la prueba que pretende el Ministerio Público cautelar ya está cautelada, en primer lugar, con los informes periciales informáticos que arrojan el resultado del análisis de la revisión de todo el contenido de estos dispositivos y además con las copias espejo que oportunamente ha solicitado el Ministerio Público y que obran también en su poder. Entonces no hay posibilidad alguna de que pueda entrarse a debatir si es que pudiera existir algún tipo de posibilidad de que se destruya la fuente de la prueba. Entonces nos vamos específicamente a la base legal de nuestro pedido, artículo 222 del nuevo Código Procesal Penal para la devolución de bienes incautados. El fiscal y la policía, con conocimiento del primero, podrán devolver al agraviado o a los terceros los objetos incautados o entregar los incautados a aquellos, como incautados, aquellos que ya fueron utilizados en la actividad investigatoria, y este es el fundamento de nuestro pedido. Nosotros lo que estamos solicitando es que se nos devuelva todos esos bienes incautados que ya fueron utilizados en la actividad investigatoria. Entonces, no existe una justificación a criterio de la defensa para que la Fiscalía mantenga en su poder el resto de laptops, celulares, dispositivos electrónicos, CDs y una serie de elementos que afectan directamente el derecho de propiedad, tanto de mi cliente, el señor Pedro Pablo Kuczynski, como de su familia, porque parte de esos dispositivos también eran de propiedad de su señora esposa o de quien en ese momento era su menor hija, Susan Kuczynski. Entonces, al no haber accedido el fiscal a devolver estos bienes, la totalidad de estos bienes, nosotros oportunamente cumplimos dentro del tercer día con acudir al juez de la investigación preparatoria. Entonces, como lo mencionaba, con esta situación se nos está afectando básicamente el derecho a la propiedad, porque estos bienes son propiedad del señor Pedro Pablo Kuczynski y de su familia. Y en el caso en específico consideramos que se está vulnerando y que se está inobservando el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, porque se pretende apartarnos de lo establecido expresamente en nuestra norma procesal, ya que nos encontramos nosotros dentro del presupuesto que les he mencionado para acceder a la devolución de esos bienes, porque ya fueron materia de todo el análisis investigativo. Y finalmente, nuevamente recurro a los tratados internacionales sobre protección del adulto mayor. En este caso, tienen que velarse con una mayor rigidez por el respeto de estos derechos de una persona como mi cliente, como el señor Pedro Pablo Kuczynski, que es una persona de 86 años. Entonces, evidentemente, que se pretenda argumentar que la Fiscalía va a continuar en cautela de esos bienes hasta que el proceso termine en su totalidad y quede firme, lo cual va a suceder seguramente en muchos años más. Señor abogado, ya para culminar, disculpe de corte, señor abogado, pero para culminar sobre su pretensión nulificante, ¿cuáles son los agravios sobre su pretensión nulificante? Sí, nosotros, doctor, hemos planteado una solicitud sobre la base del artículo pertinente del Código Procesal Penal, en el que hemos mencionado que ya se agotaron la actividad investigatoria. Entonces, al respecto, el juzgado no se ha pronunciado, sino que ha dicho que sin perjuicio de eso, la Fiscalía puede ser que utilice ello en un juicio. Entonces, no da respuesta a nuestro argumento de por qué corresponde que nos devuelvan los bienes si ya no hay mayor actividad investigativa que realizar. Entonces, el juzgado lo que ha dicho es, la Fiscalía sostiene que esos objetos son su fuente de prueba. Entonces, como vamos a pasar a un eventual juicio oral, de repente las va a utilizar. Y el argumento adicional es que pretende cautelar
que no se vaya a destruir o no se vaya a perder esa información. Y adicionalmente a eso, nosotros lo que respondimos fue, pero si la Fiscalía tiene copia espejo de todo, y además toda esa información que obraba en esos objetos ya fue evacuada en un documento que es el informe pericial de informática. Entonces, en realidad se ha renunciado a responder esos argumentos y básicamente lo que se ha dicho es, como la Fiscalía sostiene que son su fuente de prueba, entonces está facultado para tenerlos hasta el momento del juicio. Correcto, bien, muchas gracias. El Ministerio Público tiene 10 minutos para su réplica. Sí, sí, señor. Bien. Señores magistrados, habiendo escuchado a la defensa, en este caso, el Ministerio Público postula que se declare infundado el recurso de apelación que se ha interpuesto contra la resolución que declaró infundado el pedido de devolución de bienes incautados formulado por la defensa técnica del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard. En consecuencia, se confirme la misma. Por los siguientes fundamentos. Primero, señores magistrados, debemos indicar que la resolución venida en grado es una resolución que se encuentra debidamente motivada y fundada en derecho. En ella se ha expuesto en forma clara y precisa las razones que justifican la denegatoria de la devolución o al pedido de devolución de bienes por parte del recurrente. Si bien es cierto, el antes mencionado, en todo caso a través de su defensa técnica, arguye que carece de objeto mantener estos bienes en la investigación, al haberse efectuado según se sustenta los exámenes periciales pertinentes. Sin embargo, señores magistrados, y conforme ustedes tienen conocimiento, la incautación sobre los bienes del señor Kuczynski Godard fue en mérito a una disposición judicial que autorizó el acto de allanamiento y incautación de bienes en su domicilio mediante resolución número 2 del 23 de marzo del 2018. En el que determinó, señores magistrados, la existencia de indicios razonables que hacían probable o un caso con contenido penal. Y en ese sentido, dispuso la medida de incautación como una medida instrumental para efectos de poder esclarecerse los hechos, reunirse indicios o elementos de interés para la investigación y obviamente, de ser el caso, para su eventual decomiso. Por ende, señores magistrados, no existe, a nuestra consideración, afectación alguna al derecho de propiedad como se alega, toda vez que, como vemos, corresponde a una disposición judicial que fue otorgada en su momento. Asimismo, atendiendo a la naturaleza de los bienes que aún se mantienen bajo custodia, consideramos, señores magistrados, que es razonable y necesario que estos continúen bajo custodia de la autoridad fiscal, toda vez que, conforme se ha manifestado en esta audiencia, contiene información de relevancia que ha sido objeto de pericias, en este caso en concreto de la pericia digital forense, en el que se ha determinado la existencia de información que tiene vinculación con los hechos que se viene investigando contra el recurrente. En consecuencia, los argumentos que ha expuesto la autoridad judicial en la necesidad de conservar aún estos bienes bajo custodia o incautación en la investigación, obviamente, señores, es pertinente, toda vez que trasladar el mismo o proceder a su devolución, se corre el riesgo que la información que estos contienen puedan desaparecer o simplemente pueda registrarse o exponerse a un riesgo de pérdida. Y también, señores magistrados, como bien se indica en la resolución materia de grado, es preciso garantizar una posibilidad de uso en la etapa de juicio oral. De otro lado, la defensa argumenta que existe una vulneración a la tutela o al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, señalando que no se ha valorado correctamente su pedido y que se enmarca en el supuesto del artículo 222 del Código Penal. Empero, señores magistrados, sobre este extremo debemos señalar que la norma adjetiva que se ha invocado no es una norma imperativa que obligue a la autoridad judicial o fiscal a proceder a la devolución de bienes, de los bienes objeto de incautación,
Por el contrario, de ella se advierte que es facultad de las autoridades proceder a la devolución o no de estos bienes. Es más, si lo considerara así la autoridad judicial, la norma objetiva establece en forma taxativa que solo podrá devolver objetos incautados o entregar los incautados que ya fueron utilizados en la investigación, en la actividad investigadora, al agraviado o al tercero. En ningún extremo hace referencia que procede a devolución de bienes utilizados en la actividad investigadora al propio investigado. Por el contrario, señores magistrados, de acuerdo a la misma norma, se precisa que solo se podrá devolver al imputado aquellos objetos o bienes que no tuvieran ninguna relación con el delito. Situación última que debemos indicar que la autoridad fiscal en su momento verificó mediante la providencia del 23 de noviembre del año pasado, en el que procedió a devolver bienes incautados, conforme ha reconocido la defensa en este acto, que justamente no contenía información de relevancia para el caso. Y entre ellos fueron devueltos, señores, equipos electrónicos, celulares, tablets UCBs, discos duros, CDs. Entonces, señores magistrados, notamos que no existe amparo legal para efectos de proceder a la devolución de los bienes que en este acto nuevamente está requiriendo la defensa. Por dichas consideraciones, señores magistrados, solicitamos, en este caso, la confirmación de la resolución en materia de grado, al pues observarse que no existe vulneración de derecho alguno, como señala el recurrente. Por el contrario, denota una falta de argumentos que justifique su pedido de devolución de los bienes incautados. Eso es todo, señores magistrados. Muchas gracias. La defensa tiene 3 minutos de réplica. Gracias. En primer término, señor director de debates, cuando se hizo referencia a una investigación, entiendo que al final ya lo corrigió la señora fiscal, porque evidentemente ya no hay mayor investigación aquí, estamos en una etapa intermedia. Puntualmente, respecto al hecho de que la incautación de estos bienes se haya realizado en virtud de una resolución judicial, evidentemente fue en virtud de una resolución judicial, como lo señalamos al inicio de nuestra intervención, y eso en ningún sentido puede ser óbice para desestimar nuestro pedido. Evidentemente, nosotros no estamos cuestionando esa resolución de incautación del año 2018, porque en su oportunidad tendría que haberse apelado, y si luego, transcurrido algún tiempo, nosotros hubiéramos merituado alguna situación que pudiera haber cambiado esa, hubiéramos pedido un reexamen, y no lo hemos hecho. Nosotros hemos esperado que culmine la totalidad de las investigaciones, y al culminar la totalidad de las investigaciones y con la investigación cerrada por el Ministerio Público mediante la disposición 200 a la que hice referencia, recién hemos solicitado la devolución. No se hace ninguna distinción entre los bienes que nos devuelve la Fiscalía y los que se niega a devolver. No es exacto que la Fiscalía haya dicho, yo le devuelvo estos 11 porque no tienen ningún contenido de relevancia. Eso no está en el acta de la Fiscalía. Entonces, ese es un argumento que se está incorporando. Ahora, tampoco es exacto que no se pueda devolver los bienes que ya han sido materia de investigación y con los que ya no hay nada que hacer al investigado, porque estos bienes no son objeto de ningún delito. Estos bienes, a diferencia, por ejemplo, de las propiedades y de las casas que también se mantienen incautadas, eventualmente, por supuesto, desde nuestra defensa y desde nuestra óptica, nosotros consideramos que ese es un supuesto negado, pero podría procesalmente darse la posibilidad de que finalmente sean decomisados. La Fiscalía va a decomisar celulares de la esposa o celulares de la hija o la laptop del esposo o la laptop de la hija como si fueran objeto de un delito. Eso evidentemente es inexacto. Ahora, respecto a nuestro argumento de que esas pruebas de informática forense, esas pruebas periciales,
no han sido incorporadas en el requerimiento acusatorio y que no han sido ofrecidos como prueba para su actuación en juicio, no hemos escuchado ninguna respuesta y sería importante que la representante de la Fiscalía en su réplica pueda decir algo al respecto, porque tan importante es cautelar estos objetos que ni siquiera está presentando en su requerimiento acusatorio el fiscal provincial estas pruebas periciales. Si no consideran ni siquiera de relevancia estas pruebas periciales, porque además, señores jueces superiores, en estas computadoras, pues básicamente lo que había era información personal, pues no habían fotos familiares, en fin, los correos electrónicos, el trabajo de los libros que tiene el señor Kuczynski, temas académicos. Eso era básicamente lo que había. No hay pues en las computadoras o en los celulares las facturas, recibos, constancias de transferencias bancarias, ni nada que pudiera tener relevancia para un caso de lavado de activos como este, porque esa es información que fue recabada de otra fuente y que ya se evacuó también en las pericias contables financieras que yo le he hecho referencia, que son 3. Entonces, nos parece que es efectivamente un abuso y es desproporcional que sin que haya un argumento sólido, la Fiscalía se niega a devolver el resto de las computadoras, el resto de los celulares y de los dispositivos de almacenamiento. Incluso hay CDs de la campaña política del señor Kuczynski que tampoco devuelve y que sostiene que tendrían algún tipo de relevancia para su investigación o que podrían ser objeto luego de un decomiso, ¿no? Porque es el único argumento por el cual tendrían que ellos estar facultados a mantener estos bienes bajo su custodia, ¿no? Entonces, por esos argumentos, señor magistrado, bueno, y finalmente, ¿no? Respecto a que la norma no tiene un mandato imperativo. Evidentemente, cualquier norma de carácter adjetivo, incluso las de carácter sustantivo, pero más aún las de carácter adjetivo, están sujetos al control jurisdiccional, no van a ser de aplicación automática. Eso nosotros, por supuesto que lo reconocemos, pero lo que estamos señalando es que aquí el juez, el juzgado, ha hecho un análisis incorrecto. Por ese análisis incorrecto que ha hecho de no considerar que ya no hay mérito para que la Fiscalía tenga esto porque no hay ninguna investigación pendiente y que incluso ni siquiera las ofrece para su actuación a juicio, no entendemos cómo basa una justificación para no devolverlo. Eso es. Entonces, por esos argumentos nos reiteramos en nuestra solicitud. Bien, gracias. Ministerio Público, 3 minutos. Sí, señor, para reiterar, e indicamos lo siguiente. Lamentablemente, el día de hoy ha recurrido, bueno, está a cargo de la defensa técnica otro letrado, ¿no? Pero debo indicar que en la audiencia anterior, en primera instancia, señores magistrados, se puso de conocimiento y fue objeto de debate la providencia, en todo caso se puso en conocimiento la providencia de fecha 23 de noviembre del 2023, por el que en su momento el fiscal provincial dio razones del por qué solo se procedía a entregar 11 bienes incautados de los 61 que fueron, ¿no?, incautados en ese momento investigado Kuczynski Godard. Y también se determinó que los que quedaban bajo custodia tenían información de relevancia para la ahora caso ya postulado mediante una acusación. Y la defensa hasta la fecha no ha cuestionado o no ha puesto o postulado algún acto que contradiga esta situación de parte de su momento de la autoridad fiscal. El día de hoy se nos hace saber que alguno, en todo caso la defensa, desliza la afirmación que alguno de estos bienes no corresponderían o no serían de propiedad del ahora acusado Pedro Pablo Kuczynski. Nos ha demostrado a ustedes, ha individualizado cuáles son esos bienes que no guardarían relación o no serían de propiedad del investigado. Ninguna. En su momento se quedó establecido que todos los bienes bajo incautación corresponden y pertenecen al señor Pedro Pablo Kuczynski. Eso por un lado. De otro lado, señores magistrados, esta fuente de información o bienes incautados han sido utilizados como fuente de la pericia digital forense, que la defensa no precisa en esta audiencia, y pericia que sí ha sido ofrecida, según se me indica, y que obra a folios 2236 de la acusación. Entonces estamos hablando
de que son fuentes de información o fuentes de pruebas que fueron utilizadas por los peritos en su momento para elaborar su pericia digital forense. Y es algo que no dice la defensa. Tercer lugar, señores magistrados. Hasta ahora la defensa más bien no nos dice de qué manera el que se mantenga estos bienes incautados en la investigación y como ha indicado la autoridad judicial en su momento, para garantizar no solo su contenido, sino también ante una eventual utilización en juicio. No nos ha dicho cómo perjudica a su patrocinado el no tener los CDs, UCBs, ¿no? ¿O para qué fines lo necesita? No nos ha sustentado, no nos ha dicho ello. Por el contrario, esta investigación ahora ya concluida, sí es necesario el mantenerse ante una eventual cuestionamiento o necesidad de las autoridades que conozcan el caso a nivel o en etapa de juicio oral para efectos de contrastación de la información. Como repito, la norma adjetiva, señores magistrados, no faculta en ninguno de sus extremos a proceder a devolución de bienes incautados que guardan relación con el ilícito que se investiga, menos aún, en este caso, concretamente al investigado. Por tales consideraciones, señores magistrados, nosotros solicitamos que se confirme la resolución venida en grado porque es una que se encuentra fundada en derecho. Bien, muchas gracias. Ahora pasamos a una fase de preguntas aclaratorias, ¿no? Para poder resolver este caso. En principio, al Ministerio Público hago la pregunta. El juez ha considerado en el 4.2 de su resolución de que estos medios de prueba, fuentes de prueba, habrían sido incorporados a los informes periciales de fecha 9 y 16 de noviembre de 2021 y que por ese motivo podrían ser utilizados, ¿no?, como fuente de prueba en etapa de juicio oral. A ver, dígame, estas pericias, informes periciales de fecha 9 y 16 de noviembre, ¿son las pericias de digital forense? Sí, señor. Bien. Es lo que se nos ha manifestado la fiscal a cargo del caso, ¿no? Son pericias digital forense. Ahora, aparte de esta pericia digital forense, ¿se han ofrecido la información en forma independiente de estos objetos o medios electrónicos donde se ha almacenado información? Eso no se nos ha precisado, señor. Bien, entonces hay que revisar la acusación. Bueno, a ver, señor abogado, estando que todo lo que usted está solicitando es evidencia digital, ya la Corte Suprema se ha mencionado en este caso 7/2023, recurso de apelación, ¿no?, del señor Kenji Fujimori, en que cuando se trate de evidencia digital, la fuente original del medio de prueba se tiene que mantener para poderse verificar algunas circunstancias que se requieran en juicio oral. Entonces, sobre ese argumento dado por la Suprema, ¿tiene algún otro argumento para poder desvincularnos de ello? Sí, a ver, en este caso lo que ratifico es que estas computadoras y estos celulares no tienen una evidencia respecto del delito de lavado de activos, señores magistrados. Lo que se está señalando es de manera genérica que tienen un interés porque pueden ser utilizados, pero yo le haría la misma exigencia al Ministerio Público. ¿Cuál es ese interés? Porque ¿cuál es esa diferencia entre lo que existe en el contenido de una computadora y lo que existe en el contenido de otra, si ambas son de propiedad del señor Kuczynski o de su familia y ambas han sido encontradas en los mismos lugares? O sea, no existe ninguna diferencia. Y en el peor de los casos, el fundamento para tú poder cautelar, a nuestro entender, un bien es evitar que se pueda alterar o destruir el contenido. Y este contenido, porque claramente la computadora como hardware, digamos, o sea, el físico, no es lo que se va a oralizar y no es lo que se va a analizar en el juicio, sino el contenido. Y ese contenido ya ha sido plasmado en la pericia, 1, y 2, hay copias espejos. Entonces, evidentemente, algo que es de propiedad de otra persona le pertenece y no tiene por qué
esbozar algún argumento adicional para reclamar su custodia. Acá se nos dice por qué le es importante tener el USB o por qué es suyo, o por qué le es importante tener el celular, porque es de su propiedad, porque no tiene que renunciar a su propiedad. Bien. Entonces, ese es el argumento que nosotros le presentamos. Siguiente pregunta. Si esto es un bien, alguno de estos bienes son de terceras personas, ¿por qué estas terceras personas no solicitan su devolución? Como ha indicado la señorita fiscal, el artículo 222 establece que se devuelve a terceros, ¿no?, los objetos incautados, pero al imputado no se le puede devolver si es que va a ser parte de la evidencia presentada en juicio. No sé por qué la pregunta Lo que sucede, señor, la devolución. sí, lo que pasa, señor director de debates, es que evidentemente por el transcurso del tiempo, la boleta con la que compraba el celular la hija o la boleta con la que compró el celular la esposa del señor Puchisi ya no obra en su poder. Entonces, evidentemente no tendría cómo acreditar, y ese es evidentemente un tecnicismo con el cual nos van a rechazar cualquier pedido porque nos van a decir, demuestra con la boleta de compra la titularidad, ¿no? Entonces, ese ha sido el motivo. Uno. Y dos, porque en realidad lo que se ha estado esperando es que se culminen las investigaciones. Entonces, sinceramente, la posición de la defensa y traslado la del señor Kuczynski era que terminadas las investigaciones y no habiendo más que ejecutar con estos equipos, iba a ser mucho más factible que se devolviera. Y ese ha sido el motivo por lo que se han esperado todos estos años, ¿no? Y como parte de las incautaciones, además de las incautaciones que se produjeron a consecuencia de los allanamientos, doctor Enríquez, lo que sucede es que se llevaron todo, pues. Entonces se han llevado papeles, boletas, ¿no? El señor básicamente no tiene ya ningún documento de acreditación de una compra de algún bien, porque básicamente en lo que se hizo en esas diligencias fue llevarse todo. O sea, se han llevado incluso tarjetas profesionales de otras personas que iban a visitarlo, en fin, o sea, no tiene cómo acceder a esa documentación. Bien, muchas gracias. A ver, Ministerio Público, sobre las respuestas otorgadas, ¿algo que decir? Sí, solamente, señor, indicar de que la petición que formula la defensa no tiene amparo legal, ya conforme ustedes podrán observar del artículo 222, es muy concreto. No procede devolución al imputado de objetos que tengan o guarden relación con el hecho que se investiga. Eso en concreto, señor. Y segundo, como acaban de ustedes observar, la defensa en ningún momento ha cuestionado que los hechos que se mantienen bajo custodia sean de propiedad de terceros. No ha recurrido para efectos de hacer ningún tipo de cuestionamiento en ese sentido. Y por tanto, no existe argumentos para efectos de proceder a devolución de bien alguno. Bien, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas. Señor presidente, ¿alguna pregunta adicional o aclaratoria? Sí, a ver, lo que me preocupa de este caso es que este caso ya está con acusación. Señora fiscal, ya está con acusación el caso, ¿no? Sí, está en control en estos momentos. Está en control. Ya, pues, y el abogado ha señalado que en la acusación ni por asomo se mencionan los bienes. ¿Usted qué dice al respecto? Sí. Lo que nos dice la defensa, señores magistrados, es que en la acusación se ha postulado, se ha ofrecido la pericia digital forense que contiene estas fuentes de prueba o han sido utilizadas para elaborar el mismo. Por ende, señores magistrados, allí obviamente intrínsecamente están ofrecidas. Listo. Vamos ahora. A ver, pues, ¿qué bienes se han utilizado para hacer esta pericia? ¿Los 50 bienes que faltan que entreguen o algunos? A ver, cuéntenos esa historia. Se nos ha indicado, señores magistrados, y conforme a la pericia, todas ellas han reportado o han sido utilizadas para la elaboración de las mismas. No podría indicarle a ustedes en qué magnitud. Sí, los bienes que se encuentran bajo custodia han sido utilizadas. Todos. Así es, señor, y lo ha reconocido la defensa en la audiencia pasada también. Bien. La defensa, ¿es cierto que todos esos bienes se han utilizado para hacer la pericia digital? A ver, doctor, sí, todo se ha utilizado en primer lugar y en segundo lugar, yendo a la primera respuesta a su primer interrogante, nosotros le hemos puesto el pantallazo y nos remitimos a lo que ahora en el requerimiento acusatorio no se ofreció como prueba pericial esas pericias. No está. Dentro de la cápite de exámenes periciales solamente están las pericias contables y financieras ofrecidas para resultación a juicio.
Que pueda estar en alguna parte de la acusación señalada es otra cosa. Pero su pregunta ha sido muy directa. ¿Esa prueba pericial está ofrecida o no está ofrecida? Y no está en el acápite del requerimiento acusatorio. Entonces, nosotros sí nos ratificamos en ese punto porque lo hemos revisado. A ver, la Fiscalía, esa pericia digital ha sido Sí. ofrecida o no. Bueno, y si La la acusación complementaria, no sé. fiscal adjunta a cargo de la investigación me informa que está como prueba ofrecida como prueba documental a folio 2256 del requerimiento. En todo caso, usted ha verificado que está, sabe, ¿no? Que es ofrecimiento, ¿no? señor, se me ha informado que a folios No te deje llevar por la información. ¿Usted ha verificado o no ha verificado? Directamente Lo verifiquemos. no he tenido acceso, señor, a la carpeta. Uy, caramba. Pero se nos indica eso. Está a folio 2256. Bueno, ya, otra pregunta. Dígame, ¿usted sabe para qué hacen eso de copias de espejo? Se nos ha informado, bueno, señor, se hace... ¿Cuál es la finalidad? Pues quisiéramos saber. Para garantizar de alguna manera la integridad de la información ante un eventual deterioro de la fuente. Pero obviamente, señores magistrados, como elemento electrónico también puede ser susceptible o puede sufrir deterioro por el mismo ambiente, ¿no? Sobre todo aquí en Lima, que es un ambiente bastante húmedo. Entonces, nada garantiza, señores magistrados, que del que exista una copia espejo se vaya a mantener la información. Entonces, por eso la necesidad de asegurar o en todo caso contar con varias herramientas que puedan utilizarse a futuro, ¿no? En la etapa de juicio oral, como ha indicado el juez. Por ende, por eso es que se requiere la permanencia de estos bienes, señores, porque lamentablemente estamos ante bienes que por su característica es de fácil deterioro, ¿no? La pregunta va porque siempre escucho en la media televisión a algunos de sus colegas que dicen, ya, sacamos copia de espejo. Y felices están. Pero parece que no es motivo de mucha felicidad, según usted. Bueno, es lo de la información técnica que las personas conocedoras nos han indicado en su momento. Señor magistrado, solo para referir en este acto, bueno, como usted conoce, esta audiencia es pública y la fiscal adjunta me está reportando, efectivamente, debo dar fe de que en el folio 2256 obra como ofrecimiento, como prueba documental de la información que me ha requerido. Y lo estoy observando porque me está enviando una captura de pantalla, ¿no? Del documento correspondiente. Ya, muy bien. Muy bien, vamos a verificar. Ninguna pregunta más, señor director de debates. Muchas gracias. Doctora Rodríguez, ¿alguna pregunta adicional? Ninguna pregunta, señor. Bien, gracias. Solamente recalcar que lo que se está haciendo en materia de verificación es prueba electrónica o prueba digital. Que todos los que se ha solicitado la devolución son contenidos digitales. Entonces hay que verificar las leyes especiales al respecto para poder resolver este caso. Sí, doctor Julio Mirolo, adelante. Sí, doctor, solamente para aclarar también, porque la pregunta, entiendo yo, del presidente fue respecto a la prueba pericial, si ha sido ofrecido como prueba pericial para su examen pericial, y eso no está. Acaba de decir, primero dijo 2236, ahora dice 2256 en el folio como una prueba documental, con mayor razón. Lo único que se necesita es que esté el documento, que es ese examen pericial que ya fue evacuado. Bien, muchas gracias. De esta forma hemos concluido, la sala pasa a deliberar y la decisión será notificada en sus casillas electrónicas. Señor presidente, hemos concluido. Muy bien, hemos concluido. Buen día con todos. Hasta luego. Buenos días a todos. Buenos días con todos.